Iniciar en este caso, vamos a compartir el módulo referente a lo que es información geográfica o información geoespacial, ordenamiento territorial y gestión de riesgo de desastres. Aquí es vital y de vital importancia resaltar que la gestión de riesgo de desastres y el ordenamiento territorial son dos políticas de Estado, ¿no? La política 32 y la política 34, que en el contexto de la planificación buscan, vamos a decir, optimizar el uso de suelo, ¿no? Valga la redundancia en el tema del ordenamiento territorial, ¿no? Entonces, para poder organizar el territorio de una manera, pues, óptima, que podamos optimizar recursos, eh, y teniendo en consideración también la gestión del riesgo para la sostenibilidad de las inversiones, es de vital importancia el manejo de información geoespacial, de la geodata, ¿no? De esos datos que nos van a permitir generar diagnóstico en el territorio y sobre ello, pues, generar algunos mapas temáticos de zonificación de niveles de riesgo, potencialidades, usos especiales que vamos a requerir en esta gestión territorial con sostenibilidad y en el sentido, pues, en el que venimos desarrollando el diplomado, gestionar el desarrollo y también gestionar el riesgo de desastres que va, pues, de la mano a esta gestión de desarrollo. Vamos a hablar un poco de cómo la geodata o la información geoespacial, hoy le llamamos información geoespacial porque ya estamos vinculando a tecnologías de información, hablamos de geodata, antes hablábamos de cartografía, hablábamos de geografía, ¿no? Algunos conceptos básicos que nos permitían poder hacer esos diagnósticos territoriales. La información geoespacial, la cartografía, en el sentido estricto, existe más, vamos a decir que existe más de un intento por querer definir esta temática de la cartografía. Muchos autores han buscado consensuar definiciones, tal es así que el año 2003, la Asamblea General de la Asociación Cartográfica Internacional, que celebró en Durban esta reunión de trabajo, adoptó, pues, en su plan estratégico la definición de cartografía, ¿no? La definió como una disciplina que trata con arte, ¿no? Que trata con el arte, la ciencia, la tecnología de fabricación y el uso de estos mapas, ¿no? Entonces la idea es, pues, utilizar información que permita reflejar algunos sucesos en el territorio y que puedan orientar, pues, su gestión, su conocimiento. Paul Theroux en 1941 definió que la cartografía, dice, es la más científica de las artes y la más artística de las ciencias. En el sentido, pues, de que vamos a poder conocer que en base a esta ciencia, ¿no? De poder conocer espacios geográficos con ciertas particularidades, requiere de muchos detalles, de muchas precisiones y de un sinnúmero de técnicas que van a permitir conocer lo que tenemos en el territorio, plasmarlo en un mapa, ¿no? Y este mapa pueda ser entendible bajo los símbolos, las leyendas que se establezcan. La humanidad ha inventado tres grandes formas de comunicación, una de ellas es el idioma, la música y los mapas, dicen, ¿no? Pero la más antigua de las tres es la cartografía, según la editorial de la Times del año 92. Muchos autores afirman que la cartografía es mucho más antigua que la propia escritura. Incluso afirman que el hombre, antes de aprender a escribir, primero aprendió a cartografiar. Es importante por ello, pues, la ubicación de los recursos, para poder identificar dónde estaban esas necesidades y, bueno, algunos relacionan también a la cartografía con el tema de las artes rupestres, ¿no? Cómo es que se iba graficando estas experiencias, ¿no? de las primeras poblaciones y vamos avanzando en el tiempo. El primer mapa mundi fue diseñado por Anaximandro en el siglo V a.C.,
por ello es considerado como padre de la cartografía. Este mapa mundi luego fue mejorado por Hecateo de Mileto, también considerado como el padre de la geografía antigua, y ahí vamos un poco recopilando datos de la historia, cómo se han ido desarrollando estas primeras aproximaciones de mapas temáticos o de cómo la data territorial se va constituyendo y va tomando esa relevancia en la toma de decisiones. La tablilla de arcilla, ¿no? Se conserva en la actualidad, dibujada hace 1500 años antes de Cristo, recoge representaciones a escala, ¿no? De distintos aspectos geográficos de la ciudad de Nippur. Algunas medidas comprobadas en este caso de la tablilla con la realidad hoy día resultan asombrosamente precisas. Ya se hablaba de una escala gráfica, ¿no? De cómo se representaba en este caso en, en la tablilla y cómo esto también tenía relación a la realidad que estábamos cartografiando. Hay grandes canales, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos gráficos que vemos eh, están prácticamente desarrollados con escala, ¿no? Al punto de que podemos replantear esta información y poder hacer esas corroboraciones in sitio. Otro de los mapas más antiguos hallados en Occidente se encuentra en el Museo Británico de Inglaterra. Se trata de un grabado de una tablilla babilónica de barro que data del año 2300 aproximadamente. En él aparece la Tierra, ¿no? Acá podemos ver la Tierra, ¿no? Con algunas representaciones, representada de forma plana y atravesada por los ríos Tigris y Éufrates, ¿no? Mayormente pues en el Antiguo Oriente, ¿no? Cómo se ha venido desarrollando la civilización por esos lares, ¿no? Y muestra a Babilonia como casi el centro y además de algunas medidas y distancias en referencia a los gráficos que se presentan, ¿no? Entonces son vestigios de cómo ya se venía cartografiando las realidades territoriales. Aristóteles, en el año 384 al 322, consideraba la Tierra como un cuerpo esférico, ¿no? Y determinó conceptos como el ecuador. Eratóstenes, por los años 276 al 195 a.C., que también es considerado como padre de la geografía, fue el primero que calculó el diámetro y la circunferencia de la Tierra, su distancia al Sol, sentando algunas bases para esta disciplina de la geografía. Entonces es importante, ¿no? Que veamos cómo van haciendo investigaciones y se van postulando algunas teorías que a la fecha pues vemos que ya están debidamente sistematizadas en la geometría, en la misma geodesia, para el trabajo con satélites, ¿no? Hablamos de las efemérides, etcétera, para coordenadas UTM, etcétera. Vamos viendo que estas informaciones que se vinieron generando sirvieron de base. Esta evolución cartográfica como ciencia se produjo pues por el incremento de las guerras que se dieron en el mundo, ¿no? Por ese desarrollo de las artes en el interés científico y por los movimientos históricos que han posibilitado y exigen cada vez pues mayor precisión en la presentación de la información. Y él ha demostrado que Bien, vamos a apagar ahí la distracción para que pues, no nos podamos también distraer. Bien, entonces en ese sentido podemos ir viendo cómo la cartografía, en el querer tomar decisiones, en el querer conocer los datos, avanzar estrategias y poder implementar algunas acciones territoriales, exigieron pues mayor precisión en la presentación de la cartografía. Es conocido que a veces en algunos enfrentamientos bélicos se tiene pues datos de que en vez de dar en el blanco de una industria, los misiles daban en infraestructura civil, en poblaciones, en viviendas. Era porque todavía no se manejaba adecuadamente pues las precisiones de las coordenadas. Luego vamos a ir viendo cómo estos diferentes sistemas de poder
referenciar la Tierra a un punto, no eran pues las mismas y habían unas coincidencias muy, muy alejadas de la precisión. Y eso pues ha sido parte de lo que ha exigido que esto evolucione. Hace 60 años aproximadamente, el mundo vio por primera vez el lanzamiento del Sputnik 1, que fue el primer satélite artificial que se puso en órbita. Este satélite pues proporcionó a la fecha datos para poder hacer los avances que de hoy ya podemos ir disfrutando, ¿no? A través de en este caso, de un teléfono, podemos geolocalizarnos a través de eh, de un aplicativo, poder navegar por el mundo y conocer esa cartografía, esa información. Aquí definimos los mapas, por ejemplo. La Asamblea General que definió, ¿no?, el mapa, dice, no, el mapa es una representación de la realidad geográfica simbolizada. Esa representación de las entidades seleccionadas o las características mismas del territorio de manera creativa, de manera que permita, en este caso, poder comprender, ¿no?, lo que se está representando en este mapa. Sobre la base de ese diseño, que cuando estas relaciones especiales tengan una importancia, pues, en poder ser mostradas. Cuando queremos ver, por ejemplo, un mapa, pues, hidrográfico, ¿no?, cada representación de los ríos, de las curvas de nivel, de los límites administrativos, del mapa mundi en general, o ver el mapa y algunos satélites que ya se vienen representando en cartografía, es importante, ¿no? Entonces, es importante que ahí se pueda hablar, pues, de todo un proceso del diseño de la misma cartografía, ¿no? Y que requieren de un conjunto de técnicas, metodologías que han ido evolucionando en el tiempo y también han ido, pues, mejorando con las tecnologías de información hasta la fecha, ¿no? Normalmente, eh, luego, pues, de estas tableras de arcilla, de estos gráficos que se hacían a escala y todavía, pues, eran, vamos a decir, no eran manejables, eh, y hablamos de mapas que se pueden, pues, desarrollar en papel, ¿no? Hace poco nomás, no hará ni 20 años, hablábamos de eh, mapas en papel mantequilla, papel Canson, elaborados a mano por los cartógrafos, utilizando diferentes tipos de estilógrafos a mano. Hoy ya las tecnologías de información nos permiten elaborar eso en mucho tiempo más abreviado. Entonces eso es importante, cómo ese proceso cartográfico ha ido avanzando, de manera que esta información que se requiere, pues pueda ser mucho más rica en su comunicación de datos que va a dar. Este proceso, dice que también busca desarrollar la cartografía, selecciona información de diferentes aspectos de la geografía a partir de fuentes diversas para sintetizarlas en un único grupo de datos consistentes, ¿no? Entonces utiliza algunos estándares, eh, utiliza, vamos a llamarle también técnicas y habilidades de diseño con el fin de crear un mapa final que consiga representar con fidelidad la información, para que todos los lectores que posean diferentes grados de habilidad en la lectura de mapas puedan interpretarlo correctamente. Estamos hablando de leyendas, de simbologías, escalas, algunas particularidades que tiene que tener esta información, todo ese proceso de estandarización de datos que han permitido que todos podamos hablar de una sola forma, ¿no? En cuestión de mapas geográficos. La destreza manual y técnica de diseño gráfico para simplificar y dibujar la información mediante símbolos, líneas, colores, ¿no? De modo que ese amontonamiento o desorden se minimice en el mapa y pueda resultar, pues, legible, entendible. Este proceso cartográfico, como podemos ver, este análisis espacial y análisis geográfico a diferentes escalas, ha sido importante, ¿no?, que podamos irlo desarrollando
desde la geografía, a los sistemas de información geográfica, al análisis geográfico, los datos geográficos masivos, la neogeografía. Entonces podemos hacer una similitud, ¿no? Los telescopios, astronomía física, lo infinitamente grande, ¿no? A escala humana, ¿no? Ciencias humanas, el microscopio a través de la biología, para poder ver la composición celular, molecular, para también poder conocer lo infinitamente pequeño. Ahí podemos ir viendo cómo la resolución espacial tiene relevancia, ¿no? A lo infinitamente grande a través de los telescopios, a lo infinitamente pequeño a través de los microscopios. Entonces, esas realidades han permitido definir resolución, no resolución espacial, para poder empezar a desarrollar también recojo de datos en imágenes que también usando sensores han venido contribuyendo a este proceso. Un proceso inicial técnico manual que fue evolucionando del papel, ¿no? Desde la era geoanalógica, todo lo que es en papel, en físico, utilizando diferentes bases de datos gráficas, en CAD, AutoCAD, diferentes sistemas y programas, ¿no? A través del sistema de información geográfica ya debidamente georreferenciado con su respectiva base de datos alfanumérica, ¿no? En formato de geodata. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿No? La cartografía, no solamente como cartografía, sino ya vinculada a una base de datos, alineado al polígono, a la línea, al punto que representa la realidad territorial. Entonces, este proceso técnico manual fue avanzando, se fue automatizando, ¿no? Y empezamos con el tema de la multimedia, el ciberespacio, datos geográficos masivos, la neogeografía, y estamos hablando hoy de la realidad virtual, ¿no? Donde los sistemas de información y la geomática vienen promoviendo todo este tema. Antes hablábamos de vuelos dron, ¿no? De vuelos, hoy hablamos de vuelos dron, perdón. Antes hablábamos de vuelos aéreos para captura de información, ¿no? Entonces, desarrollamos todo un contexto de líneas de vuelo, poder trabajar el reconocimiento del territorio, teníamos que tener pues extensiones mínimas, más allá de 25 kilómetros cuadrados, para poder alzar un avión y recoger datos. Y era pues oneroso, y sobre la base de toda la tecnología de la fotointerpretación, se recogía información bajo puntos de control terrestre, etcétera. Se desarrollaban las ortofotos, ¿no? En que era captura de datos en 2D, en 3D de los objetos geográficos, y bajo la digitalización espacial, a través de los softwares, se podrían transmitir pues en servicios web, sobre la base de información generada, ¿no? Cartografía topográfica, cartografía de imágenes, proyecciones especiales, algunas publicaciones. Esto avanzado, hoy trabajamos con sensores, ¿no? Pero importante, ¿no? De que podamos también resaltar la estandarización de la información. Para poder generar datos, no lo podemos generar pues de una manera desordenada, hay todo un estándar ya establecido. Hay un órgano técnico en el Perú, es el Instituto Geográfico Nacional, que establece, en este caso como ente rector de la cartografía nacional, establece ciertos criterios y estándares que están también relacionados a estándares internacionales para poder elaborar, en este caso, cartografía, ¿no? Y bajo los lineamientos técnicos que se dan, poder representar estas realidades, ¿no? Y poder dar a conocer con los componentes que tiene un mapa, ¿no? Las grillas, ¿no? Que definen, en este caso, las latitudes, las longitudes, ¿no? Paralelos, meridianos, ¿no? O grilla, las simbologías, las leyendas, las escalas, ¿no? Y los colores que se utilizan por cada simbología ya están definidas. Entonces, en ese sentido, ya pues hay todo un trabajo avanzado. Eh, Igualmente, ¿no? Podemos hablar también de las proyecciones cartográficas.
Antes se hacían proyecciones cilíndricas, cónicas, para poder representar a la Tierra, ¿no? Que es en realidad, pues esta proyección permite representar a la Tierra en un mapa. eh, por ejemplo, aquí lo vemos en el esferoide terrestre y representado de manera plana, ¿no es así? Entonces es una tecnología que se denomina proyección. Entonces la Tierra, como es curva, es representada de manera plana y es ahí donde existe este conflicto de poder representar con exactitud la superficie de la Tierra. Algunos expertos consideran la necesidad de utilizar más de un sistema de proyección para poder tener debidamente representada la Tierra de manera plana, ¿no? Como aquí podemos ver cómo, no sé, los paralelos, los meridianos van a representar cada zona de la Tierra, ¿no? Y esa representación en diferentes sistemas podría generar pues un sistema imperfecto, ¿no? Ya que toda una parte del planeta se vería bien representado, sin embargo, el resto saldría deforme. Entonces hay todo un tema que hay que ir desarrollando y dándole pues esas perspectivas, ¿no? Y estos son algunos de los sistemas de proyección que se venían usando, ¿no? Inicialmente, proyección de Moll-Waite, proyección de Good, otros sistemas de proyección sinusoidal, de Ecker, y actualmente ya estamos trabajando en otros tipos de sistemas, ¿no? De proyección. Proyección cenital, polar, cónica, la proyección cilíndrica, la que mayormente ha predominado para poder representar, en este caso, la Tierra, ¿no? Llegar pues al sistema UTM, ¿no? Al sistema de proyección UTM, al sistema universal, ¿no? El transverso de Mercator. Esta proyección cilíndrica se obtiene proyectando el globo terráqueo sobre una superficie cilíndrica, ¿no? Aquí podemos ver cómo lo representan. Es una proyección transversa, el cilindro es tangente a la superficie terrestre, según un meridiano, el eje del cilindro coincide con el eje ecuatorial, ¿no? Y de esa manera esta proyección mantiene el valor de los ángulos. Si se mide un ángulo sobre la proyección, coincide con la medida sobre el elipsoide terrestre. Entonces aquí tenemos las zonas UTM que han sido desarrolladas bajo la proyección Universal Transverse Mercator, más conocida como proyección UTM, ¿no? Que hoy está ya estandarizada también y en este caso el IGN el año 2006 dio fin al otro sistema de proyección, al PESAT 56, a ese sistema de referencia, y estableció el sistema de proyección UTM, ¿no? Y en ese sentido, pues a la fecha se utiliza ese sistema para todo tipo de cartografía, a excepción de minería que utiliza todavía PESAT 56, hasta que consiga pues alinear toda su información, ¿no? a un sistema vigente. Las zonas UTM, Perú está en 3 zonas, la zona 17, la zona 18 y la zona 19. ¿No? Zona UTM 17 Sur, ¿no? Aquí vemos la 18 Sur y la 19 Sur, debajo de la línea del Ecuador, por eso se llama UTM Sur. Y los que están sobre la línea del Ecuador serán pues 17 Norte, ¿no? Algunas zonas de Colombia están sobre la zona 18 Norte, etcétera, ¿no? Las escalas también son importantes. La escala permite representar a proporción una distancia del mapa y una distancia correspondiente en la superficie terrestre. Entonces, debe tenerse en cuenta que la distancia en el mapa es expresada siempre como unidad y en centímetros, ¿no? Entonces, ¿de qué manera vamos a representar estas extensiones, grandes extensiones en el territorio y que pueda tener esa homogeneidad, ¿no? Entonces, a eso se denomina escala. Entonces, hay una escala numérica y hay una escala gráfica, ¿no? Que
que hoy nos ayuda a poder también hacer esas representaciones. Aquí podemos ver las escalas, ¿no? Acá hay una escala al millón, ¿no? A 100 millones, que representa todo el mapa mundi, ¿no? A los 10 millones, el mapa de América del Sur, al 500.000, todo el Perú, y al 50.000 a nivel de provincia, a nivel de departamento, perdón. Y si ampliamos al 25.000, podemos ir viendo de repente a nivel de distrito, al 10.000, al 6.000, escalas al 1.000 a nivel de catastro, a nivel de lote. Va a depender también de la aplicación que se utiliza para el tema de procesamiento de datos. En referente al tema de gestión de riesgo de desastres, para las evaluaciones de riesgo se utilizan escalas al 25.000. Es la escala, vamos a decir, límite para poder hacer evaluaciones de riesgo con finalidades de intervención en ingeniería. Escalas mayores al 25.000, como 50.000, 100.000, 250.000, otras escalas, nos permiten solamente tener escenarios más gruesos que no necesariamente van a caracterizar adecuadamente ese espacio territorial. Y eso es importante también resaltarlo. Aquí cómo se representa, por ejemplo, un tema de un mapa topográfico, ¿no? Donde se indica la escala de reducción del 250.000, ¿no? Entonces aquí vemos cómo han reducido esta gran área del 250.000 y se puede ir reduciendo a escalas, ¿no? A menor denominador, mayor ampliación de terreno, ¿no? A menor denominador, menor representación. ¿Qué significa eso? Si yo tengo un denominador menor, voy a poder visibilizar en el territorio detalles a ese nivel de escala, ¿no? Valga decir eso. Si yo quisiera representar un canal de riego que tiene pues una sección de 1 metro, tendría que tener una escala por lo menos al 1000 que pueda permitir visibilizar el canal. Al 100.000 no lo voy a ver, lo representan solamente con una línea, ¿no? Igual que las carreteras, como unas líneas, pero a escalas de detalle se pueden ver incluso las secciones viales, los componentes que se encuentran alrededor o a los lados de la vía, ¿no? Y se puede ver ese detalle. Y cuando uno amplía la escala se puede ir viendo pues mayor detalle, ¿no? Otro de los temas importantes para el tema de la geodata o para el dato geográfico es saber de qué tipo de datos geográficos estamos hablando. De qué manera los datos geográficos pueden ser representados. Una realidad territorial, cómo puede ser representado a través ¿no? del procesamiento de información, de qué tipo ¿no? De qué maneras lo vamos a representar. Hay una representación vectorial que se denomina representación discreta de la realidad y hay una representación en raster, uso de celdas para modelar la realidad. El tema raster significa imágenes, ¿no? Y eso, por ejemplo, para poder representar esta vía, hay celdas, ¿no? Celdas en este caso, de información que van a representar la vía. Una celda va a representar un árbol, ¿no? Y un número de celdas, una vivienda. En el caso vectorial, la carretera será una línea o será un número de puntos unidos por una línea. Los árboles serán puntos, ¿no? Con sus respectivas características. Las viviendas serán pues 4 puntos unidos por líneas, ¿no? Y eso es de la manera que se viene representando, ¿no? La realidad. Este dato está ligado pues al territorio, está georreferenciado. El dato no solo es lo que se adquiere en el terreno, sino también viene un dato sobre el dato. Por ejemplo, si este punto representa un árbol, la metadata que va a caracterizar a este dato, como el tipo de árbol
antigüedad, etcétera, otras particularidades de este punto, se le denomina metadato, ¿no? Un dato, un dato del dato, o sea, una ampliación de datos. Entonces, algunas veces vamos a escuchar de metadata, y ahí estaríamos hablando de datos sobre datos, ¿no? Una compilación de información que va a permitir, de manera simplificada, saber que un punto representa un árbol, y bajo esa información que tiene vinculada al punto, poder saber incluso más detalles de ese punto que representa un árbol, ¿no? Por antigüedad, por diámetro del tronco, raíces, profundidad de raíces, etcétera. Algunas características que queramos manejar para poder administrar de repente mejor la forestación, etcétera, ¿no? Y así podemos utilizar un sinnúmero de datos. Igualmente, se pueden representar superficies a través de otros modelos, ¿no? Malla regular de puntos, aquí vamos viendo un poquito, es una malla regular de puntos, a cada uno de ellos se asigna un valor de la variable del punto, ¿no? El TIN, o una red irregular de triángulos, los puntos que se concentren en aquellas zonas donde la variable representa que tienen mayor variabilidad, ¿no? Entonces los TIN, a través de triangulaciones, vamos uniendo puntos comunes. Isolíneas, líneas que también su identificador, en este caso es el mismo valor, ¿no? Algunas isolíneas como del tema de temperatura, ¿no? Isotermas, ¿no? Otro tema que también puede tener, para el caso del riesgo, isocistas, ¿no? Las isocistas vamos a decir, puntos de mismas intensidades, etcétera, ¿no? Y las imágenes raster, que prácticamente pues a través de las celdillas nos van a permitir conocer en este caso el ámbito territorial. ¿De qué manera lo vamos a representar, no? Ya definimos cómo es un punto, etcétera, pero cómo se trabaja ya a través de los sistemas de información, del ArcGIS, del ArcMap, del QGIS, del PostGIS, otros software GIS, ¿no? El AutoCAD Map también, que es en este caso un software GIS, va a permitir, en este caso, desarrollar estos datos, ¿no? Ese desarrollo de datos con sus particularidades, a la que estamos denominando metadata, va a estar pues en las características de cada detalle de dato que hemos elaborado. Igualmente para el caso raster, ¿no? En el caso raster, un punto será pues una celda, ¿no? Que va a representar ¿no? Una línea, un conjunto de celdillas, y aquí ya un área sería una agrupación en este caso, de celdas que van a representar también ese espacio que queremos representar. Aquí también podemos ver el detalle, ¿no? de formatos raster, modelos digitales con variables en formato raster, de acuerdo a algunos códigos, ¿no? O también a lo que se denominan firmas espectrales, se van desarrollando pues esas codificaciones, ¿no? Y se representará pues un mapa, en este caso, de tipo de suelos, ¿no? Litosoles, xerosoles, cálcicos, xerosoles petrocálcicos, etcétera, y está representado en este mapa, ¿no? Y eso pues se hace una ampliación para poder determinar cómo están esas firmas espectrales, para poder definir, en este caso, los modelos, ¿no? Aquí también podemos ver el cálculo de distancias, los buffers de distancias que hay sobre la función de esta línea, y se desarrolla en raster, ¿no? Áreas de distancia sobre un objeto de 25, 50, 75, 100, 125 metros, ¿no? En función esos son los buffers de distancia que también se pueden trabajar en raster, como también lo podemos trabajar en vectorial. Entonces hay varias técnicas que en este caso te permite la tecnología manejar ahora, ¿no? Respecto del manejo de datos. Una realidad: hay algunos objetos en el territorio, las superficies y la representación, ¿no? Entonces imagínense ver un mapa en este sentido, ¿no? Nadie lo va a entender.
Entonces, esa representación de objetos, carreteras, redes de drenajes, núcleos urbanos, límites que se van a ir desarrollando, van a tener pues todo un procesamiento estandarizado, bajo un tipo de línea, un tipo de color de línea, un tipo de color de polígono, etcétera. Con esas particularidades, estaríamos representando realidades, diversas realidades, ¿no? Y también diversos objetos que encontremos en el territorio, ¿no? Diferentes espacios que queremos representar. Aquí es importante resaltar también los datos necesitan pues de una referencia, ¿no? Una referencia en el territorio, a lo que le denominamos la georreferenciación o la geolocalización. ¿Qué permite este procedimiento? Permite situar un elemento de la Tierra, en la superficie de la Tierra, y definir su ubicación ¿no? adecuada, utilizando coordenadas, una geocodificación. Ese punto estará pues en una cierta latitud, ¿no? De acuerdo en este caso, en qué latitud se encuentra y en qué longitud. Esa intersección del meridiano del meridiano terrestre con los paralelos nos van a dar el punto de referencia de este objeto, de este elemento, ¿no? Si es un punto, tendrá pues una intersección de latitud con longitud y tendremos dos coordenadas, ¿no? Para poder ubicarlas. Si estamos hablando de un polígono, tendremos 4 puntos. Estos 4 puntos tendrán sus coordenadas, en este caso, este y norte, y poder representarla. Y esa georreferenciación nos va a permitir, pues, ubicarlas en el territorio, ¿no? En algunos casos vamos a encontrar coordenadas geográficas. Hay necesidad de hacer conversiones, también se manejan algunas aplicaciones para poder hacer conversiones de coordenadas geográficas a UTM o de UTM a geográficas, viceversa, y de esa manera pues poder tener las realidades en diferentes lenguajes, ¿no? De geográficas o UTM, para poder manejar datos. Dependiendo, pues a veces hay datos que te transfieren y están en geográficas, pero tú las quieres convertir a UTM. Entonces hay procedimientos, hay aplicaciones que ya nos permiten desarrollar eso. Aquí vamos a hablar de teledetección, sistemas de información geográfica, y en este caso, pues, vamos a ¿no? Desarrollar, ¿no? ¿Qué cosa es un sistema de información geográfica? ¿Qué es la teledetección? La teledetección no es una ciencia que podría denominar pura, es un compendio de ciencias y tecnologías. El sensoramiento remoto no es un proceso, pues, ya que va, en este caso, combina varios procedimientos, ¿no? Geografía, tecnologías de información, sistemas de información, etcétera, para poder generar data, ¿no? Esta ciencia o arte de adquirir información sin contacto directo o método indirecto de recojo de datos entre el captador y el objetivo, desarrolla pues vamos a decir, una técnica que permite adquirir imágenes de la superficie terrestre, desde sensores aéreos o espaciales, ¿no? Claro que es una técnica de alto costo, ¿no? Onerosa, sobre el sujeto que queremos y sobre el objeto. La teledetección se basa, por tanto, en 3 hechos bien diferenciados. En la captura de datos, ¿no? A través del sensor, la transmisión de los datos del sensor a la estación base, y en la estación base se hace el análisis de los mismos para poder ser procesados y en este caso ya puestos a disposición. El desarrollo de esa visión estereoscópica, que fue una necesidad en el proceso evolutivo, comentábamos que en el tema de las guerras siempre era importante conocer la estrategia de los demás, ¿no? Y entonces ese hecho de poder conocer la información, de acuerdo a la teoría de Hingland, de la escuela alemana, fortalece la idea del dominio de las alturas, ¿no? Por una mejor visión del paisaje. Sobre lo alto, uno puede ver toda la perspectiva del territorio y ver pues qué cosas se puede desarrollar, ¿no? En estrategia, ¿no? Se utiliza para
para algunas ventajas que se quiere tener respecto al conocimiento del territorio. En ese sentido, en el año 1740, Joseph Mitchell construye su primer globo, ¿no? Denominado el Enterprise. Entonces, este globo es utilizado en la batalla de Fleurus, ¿no? Y que es ganada por el ejército francés al ejército austriaco. Este globo les permitió pues visibilizar cómo estaban desplazadas las fuerzas, cuál era la estrategia de avance, etcétera, ¿no? Y sobre esos datos, vamos a decir, poder observarlos a tiempo, permitió pues desarrollar la estrategia, ¿no? Y poder ganar esa batalla, ¿no? Igualmente, la evolución de la teledetección, desde la aparición de la fotografía, divide pues la historia de la teledetección en un periodo de pre y un periodo post soporte físico, ¿no? De sectores multiespectrales, ¿no? Aquí vemos un corte, en este caso de resonancia magnética del cerebro, y podemos ver las coloraciones, estas coloraciones a las que se le denomina firmas espectrales, van a permitir identificar, en este caso, los objetos que evalúa a través de la teledetección. Otro hito histórico de la teledetección es que divide la evolución de un antes y un después, es el análisis de la transferencia de datos en el tema de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, todo el mundo quería conocer información. En Perú, por ejemplo, por los años 80, 90, el proyecto CORA, para lo que es la erradicación de la coca en el Brain, utilizaba sensores remotos, ¿no? A través de las firmas espectrales de vegetales, etcétera, y a través de cómo se veía la hoja de coca en sensores, se podían identificar zonas que podían ser erradicadas a través de unos mecanismos pues, de fumigación, ¿no? De esos entonces. Hoy también se puede manejar esos datos a mayor detalle. Hay mucha información de todo lo que se viene cultivando y a través de estos mecanismos de teledetección podemos conocer esas realidades, ¿no? Aquí podemos ver cómo ha ido evolucionando, ¿no? La teledetección, desde el globo hasta los aviones, el Sputnik, ¿no? Como satélite, todo un programa espacial, los satélites meteorológicos por los años 70, el Landsat 1, el Landsat 2, Landsat 3, Landsat 4, que hoy podemos ver información pues compartida en los sistemas de información que tiene la NASA, ¿no? Entonces, todo un proceso de los navegadores espaciales, otros tipos de satélites, el ERS-1, satélites comerciales, estaciones espaciales. Prácticamente pues hay una evolución rápida en este caso de esta técnica, ¿no? De los 70 hasta 2015, ¿no? Cómo los sensores Landsat han ido avanzando, ¿no? Y hoy se viene trabajando pues con otro tipo de sensores mucho más potentes, y hay una variedad y tipología de información que permite tener esa data previa para poder procesarla y conocer realidades, ¿no? Conocer espacios en el territorio. Los componentes del sistema de teledetección, como habíamos mencionado, la fuente de energía, el origen de la radiación, ¿no? En este caso que es el sol, detecta el sensor y permite, pues, en este caso, recoger los datos. Entonces, esa reflectancia de la radiación solar, de una infraestructura o la reflectancia de la vegetación, lo va a ser capturada por el sensor, en este caso por el sensor, un satélite, ¿no? Este satélite lo deriva al sistema de recepción. En el sistema de recepción se almacena, se hace todo un reconocimiento visual de los datos, se chequea y se hace todo un procesamiento digital para poder obtener los productos. Entonces, esta cubierta terrestre recibe la señal energética y la refleja o emite de acuerdo a sus características físicas, ¿no? Como lo que les menciono, ¿no? No es lo mismo el calor que va a absorber una planta que lo que absorbe, en este caso, el concreto, la madera,
ya una manera trabajada como para temas de carpintería, etcétera, ¿no? O otro tipo de materiales, ¿no? Dentro de las infraestructuras desarrolladas o edificadas, podemos comparar esas coloraciones que se presentan con la radiación solar. El sistema de recepción o comercialización, ¿no? Este sistema de recepción y de procesamiento de datos va a permitir, pues en este caso, por no decir difundir a los interesados, distribuir esa data, ¿no? A los interesados. Y esa interpretación que se hace, pues, de estos datos, la hace de vital importancia, ¿no? Entonces, esa interpretación de información va a ayudar a tomar decisiones. El usuario final, de repente, se verá beneficiado con datos más frescos, más actualizados, y que permitan, pues, en este caso, desarrollar mejores estudios. Estos sensores tienen, pues, órbitas geosíncrona o alrededor de la Tierra, o también heliosíncrona o polar, ¿no? Diferentes formas en este caso, de dar vuelta a la Tierra para poder ir recogiendo imágenes, ¿no? Para ser manejadas, ¿no? ¿Quiénes son los que son de geosíncronas? Su órbita de 36.000 kilómetros, periodo orbital igual que la Tierra. Entonces acá tenemos el Meteosat, el Europa, el GOES, otros. Y aquí algunos otros heliosíncronas de altitudes de 600 a 900 kilómetros. Tenemos el Landsat, el Spot, iconos, tipos de sensores también que proporcionan información. La teledetección tiene pues algunas ventajas y limitaciones, ¿no? Como habíamos mencionado, estas unidades de teledetección, ¿no? Que, por ejemplo, la atmósfera, ¿no? Geología, suelo, urbano, suburbano, ambientes, y se va haciendo una reclasificación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hidrología y aguas dulces, recursos terrestres, programación territorial de infraestructuras, riesgos naturales y calamidades. Entonces, ¿de qué manera, no? Vamos trabajando estos temas de utilidades que te da. ¿Para quiénes son útiles? ¿No? Tanto por ciento, ¿no? En tanto por ciento. Cartografía. Para cartografía, la teledetección hay un 13% de importancia, para la agricultura 12%, para los océanos y costas 22%, transportes y navegación 1%, bosque y vegetación natural 4%. Para la atmósfera 1%, geología, suelo, etcétera, ¿no? Y de acuerdo a eso vamos a ir trabajando, ¿no? ¿Qué ventajas tiene el tema de la teledetección? ¿Qué beneficios me da, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es esa oportunidad que se presenta? Que la realización de toma es masiva, no es invasiva, es de datos masivos, sí, pero no invasiva, como lo es el método directo. Estudio de grandes áreas, entonces uno puede levantar mayor dato a mayor extensión, y en ese sentido, pues, poder también tener el conocimiento del territorio. Acceso a zonas inaccesibles o sin cartografía, a través de los sensores, ¿no? En el método tradicional directo, de repente no podemos acceder, pero con un sensor sí se puede entrar, ¿no? Y permite almacenar de manera digital y su posible manipulación y procesamiento, ¿no? Para desarrollar estudios, ¿no? Con estudios estadísticos, multiplicidad de información de una sola imagen. El compacto de datos está en la imagen, ¿no? Ahí podemos visibilizar a través de los mecanismos de procesamiento de datos toda la multiplicidad de información que tiene en este caso la imagen, ¿no? Esa ventaja también que nos da de realizar fácilmente seguimientos lineales de las variables. Un comparativo, hacer bajo la temporalidad de las imágenes, hacer todo una verificación de lo que viene sucediendo en el territorio, ¿no? Obviamente que tiene limitaciones. Sobre todo, pues hay que tener un conocimiento a priori de las respuestas en frecuencia de los objetos a estudiar. Otra de las limitaciones es la falta de sensores, dispositivos adecuados para hacer estas medidas. La instrumentación no calibrada, trabajo con valores relativos en lugar de absolutos.
La necesidad de realizar una elevada carga de cálculo para una representación válida de datos, todas esas correcciones geométricas que hay que hacer a las imágenes, les da pues unas limitaciones, ¿no? ¿En qué se aplica la teledetección? Se aplica pues en gestión de riesgos, ¿no? Porque hablamos de meteorología, de oceanografía, geología, geomorfología, son datos físicos del territorio que son manejados para poder determinar susceptibilidad a movimientos en masa, susceptibilidad a un peligro o fenomenología que se presente en el territorio, ¿no? Y pues acá estamos viendo, ¿no? Cartografía y topografía, zoología, ingeniería forestal y agricultura, hidrología, medio ambiente, urbanismo. En realidad, pues la información compacta que viene en una imagen permite tener ese conocimiento, ¿no? Y su aplicación es diversa, ¿no? Es una información que realmente pues se aplica a todo, ¿no? A los diferentes campos. Los sistemas de información geográfica. Aquí vamos a hablar de qué significa un sistema de información geográfica, ¿no? O sea, el sistema de información geográfica pues requiere pues de ciertos componentes, ¿no? Dice, en general un sistema de información, dice, consiste en la unión de información en formato digital y herramientas informáticas, programas, software, ¿no? Para el análisis ¿no? Con objetivos concretos dentro de una organización, de una empresa, de una entidad. Por ejemplo, nosotros manejamos datos para identificar susceptibilidad a través del informe de evaluación de riesgo, y esos datos pues consolidados suben en este caso a la plataforma SIGRID para ser difundidos, ¿no? Y está a disposición de todos los usuarios. Hay un software, hay unos datos, hay una estructura de base de datos, etcétera, que va a recibir la data y va a lograr pues ser administrada, ¿no? Los SIGs también es un caso particular del sistema de información. Esta información aparece georreferenciada, es decir, incluye su posición en el territorio, en el espacio, utilizando un sistema de coordenadas estandarizado, ¿no? Resultado de una proyección cartográfica, generalmente la UTM, ¿no? Es la que ya está prácticamente establecida desde el año 2011. Y aquí podemos ver también los elementos que constituyen el sistema de información geográfica. El sistema de información geográfica pues tiene todo un conjunto de, vamos a decir, de hardware, ¿no? Software, datos geográficos, personal y procedimientos diseñados para la captura, el almacenamiento, actualización y manejo de información, en este caso territorial, ¿no? Y que nos permita manejar, analizar y desplegar eficientemente todo tipo de información referenciada, ¿no? Geográficamente. Entonces, esos son los componentes, ¿no? Podemos ver el sensor remoto, programas informáticos para el procesamiento de información a través del personal calificado, datos ya consolidados, el hardware y los software que se utilizan para poder, en este caso, orientar, ¿no? En el análisis de información territorial, ¿no? ¿Qué elementos constituyen un sistema, ¿no? Aquí también podemos ver, ¿no? El sistema de información geográfica, por tanto, pues es una serie de capas de información, ¿no? Vamos a decir, un número de datos espaciales, ¿no? De diferentes variables, ríos, geomorfología, vegetación, suelo, clima, etcétera, ¿no? O otras capas que representan objetos a los que corresponden, pues, varias entradas, ¿no? La realidad, la superficie de la Tierra representada por los pisos en los mapas, la estandarización de la cartografía, el uso de suelo, los suelos, la infraestructura, la elevación, hidrografía. Cada capa de información pues tiene su propia particularidad, ¿no? Entonces, esta información de manera estructurada va a permitir hacer esa combinación de datos en un mismo sistema de información con orígenes y formatos muy diversos, ¿no? Incrementando pues la complejidad del sistema, ¿no? Imagínense hacer esa combinación de datos y bueno, hoy a la fecha ya podemos compartir información a través de la nube, ¿no?
Y estos datos, pues, están disponibles, interoperables, ¿no? A través de las IDEPS para la toma de decisiones. En algunos casos, pues, la escala no es tan detallada, va a requerir un afinamiento más del especialista, etcétera. Y en ese sentido, pues, la aplicación de los sistemas de información geográfica, pues, es importantísimo, ¿no? Como software y como herramienta para poder, en este caso, procesar datos. La tecnología sí puede ser utilizada para las investigaciones científicas, gestión de recursos, gestión de activos, arqueología, evaluación de impacto, planificación urbana, cartografía, sociología, geografía histórica, marketing o geomarketing, la logística para nombrar algunos pocos ejemplos. También podemos hablar de gestión de riesgo de desastres, ¿no? Fácilmente, ¿no? Dentro de lo que es la zonificación del riesgo y o también la caracterización de los peligros que en este caso pues tenemos en el territorio, se representan a través de los datos que hemos mencionado, puntos, polígonos, líneas, y son en este caso reproducidos a través de plataformas GIS, ¿no? Para ser difundidos para los usuarios. Aquí podemos ver las realidades en tipo vectorial y en tipo raster. Aquí también podemos ver en tipo vectorial y en tipo raster, ¿no? Aquí está con mejor resolución que esta. Podemos recoger datos de vulnerabilidad del territorio, algunos mapas temáticos, topografía, usos de suelo, etcétera, ¿no? Características por tipos de ciudad, campo, etcétera, ¿no? Y en ese sentido ya podemos ir trabajando. Otras realidades, otro tipo de componentes, ¿no? El tema de los flujos, ¿no? Zonas de flujos, parcelas, usos de suelo, elevaciones y desdoblar la realidad, ¿no? Desdoblar la realidad y representarla en diferentes capas de información. Igual acá, ¿no? Diferentes capas de información. Estos datos van a permitir, pues, procesamiento, ¿no? La UCGS también te facilita alguna información en formato raster, ¿no? Generada, pues, y que de una u otra manera, pues, han orientado a los especialistas, en este caso, al desarrollo de información, ¿no? Estas imágenes con captura ya de sensores me dan, pues, una realidad compacta y a través de mecanismos de manejo de información, en este caso, raster, poder desdoblar esos datos, ¿no? Desdoblamiento de datos a través de las capas que les he mencionado, ¿no? Aquí, ¿no? Esta realidad en raster o también en formato vectorial, ¿no? Que nos permita, pues, ese manejo de información. Si queremos darle cierta relevancia a algún tipo de cartografía, etcétera, la tenemos que hacer bajo ese conocimiento de la realidad, cómo responde a la realidad, cómo juega ese elemento, ese componente de la realidad en este espacio, ¿no? Para poder, en ese caso, darle niveles de importancia, ¿no? De acuerdo a esos niveles de importancia, ya pues hacer procesamiento de datos, ¿no? Todo un sinnúmero de información procesada, definida la proyección, etcétera, se va recogiendo ¿no? Los sensores, diferentes tipos de sensores, y se va preparando la información, ¿no? Para que se pueda trabajar todo un procesamiento de información, de los usos de suelo, etcétera, ¿no? La zonificación. Y bueno, y vinculada al riesgo, como les mencionaba, zonificación de los riesgos. ¿Qué información podemos obtener, ¿no? Del tema de los SIC? Áreas verdes, porcentaje de áreas verdes, tejido urbano continuo, discontinuo, cultivos permanentes, cultivos transitorios, áreas agrícolas heterogéneas, áreas industriales y comerciales, afloramientos rocosos y arenosos. Entonces, diferentes capas, ¿no? Cómo fue el año 85 y cómo se manifiesta este año 2017, por decir, ¿no? Posteriores a los mismos datos que se han puesto, ¿no? De esa manera podemos hacer todo un cuadro de análisis y poder establecer estrategias de intervención en el territorio. Perdón. ¿Qué más podemos obtener?
Los sistemas de información también nos van a permitir desarrollar, pues, algunos mecanismos de análisis para el planeamiento urbano. Algunas herramientas, ¿no?, para la gestión y planificación del territorio, con variables territoriales como la base cartográfica censal a nivel de lote manzana urbana, el conjunto de capas complementarias, ¿no?, para diagnóstico del área, para la propuesta del ordenamiento territorial o qué instrumento le vamos a implementar. Esos usos urbanos, los usos reales, delimitaciones, cartografía de derechos, ¿no?, zonificaciones de uso de suelos. Entonces es importante, ¿no?, que de acuerdo a toda la información y traducidas ya en instrumentos de planificación, ¿no?, con sus respectivas zonificaciones y uso de suelo. Entonces, de esa manera vamos obteniendo la información para también establecer la cartografía, cartografía vial, ¿no? Y sobre eso establecer también las soluciones futuras de articulación de los centros poblados a través de vías nacionales, vías regionales o locales, ¿no? Entonces, todo un tema importante, ¿no?, que nos permite la información. En el tema de riesgo igual, ¿no? En el tema de riesgo, esa cartografía nos permite precisar acciones en estos ámbitos afectados, a los cuales hemos determinado probabilidades altas, muy altas, de riesgos, ¿no? Y pues ahí hay que también identificar algunas infraestructuras estratégicas, sociales, espacios verdes públicos, privados, sitios de valor patrimonial, redes de infraestructura y servicios, etcétera, ¿no?, para poder cuantificarlas y también poder valorarlas, ¿no? Bien, hasta aquí hemos querido avanzar un poco el tema. ¿Alguna duda, pregunta respecto a este punto? A ver, por aquí vamos a ver. ¿Dudas, Profesor, preguntas? Sí, adelante. Voy a eh, dejar de compartir. por ejemplo, el mapa que usted presentó ahí representa, son zonas de riesgo, ¿no? Alto, Claro, medio o bajo. así es. Ya. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en ese mapa, el Estado dice, ¿no?, con sus instituciones, CENEPRED, no sé, ERANA, que es una zona de riesgo no mitigable y que necesita una reubicación? Eh, pero la población consta de 300 personas, imaginemos. Bien, a ver, Viendo el tema de riesgo, ya, adelante, continúa, te escucho. ¿cómo, o sea, viendo el tema de riesgo y viendo también la construcción de los edificios o casas que son de material noble, imaginemos que es material noble, ¿no? ¿Cómo, cómo asume este rol el Estado, ¿no? Si es una reubicación, si dice que es ya zona no mitigable, tiene que trasladarse, reubicarse. Entonces, ¿cómo el Estado soluciona este problema? Porque hay muchos sectores que justamente están en esa situación. Hay muchos sectores. Bien, mírame, en principio, ¿no? Entonces la información que recogemos nos va a permitir plantear escenarios probables. Aquí quien es competente en principio no son las entidades del nivel nacional, sino es las entidades de nivel local, para poder identificar y caracterizar los niveles de riesgo. El gobierno local distrital, conjuntamente con la provincial, harán la respectiva evaluación de riesgos. Puede ser nivel alto, muy alto. Entonces, el tema es definir si este nivel de riesgo es mitigable o no mitigable. Entonces, ese análisis beneficio-costo de la mitigabilidad, ¿no? Va a pasar todo un proceso. Si hay una tendencia de que esta zona pueda ser no mitigable, hay que hacer todo un estudio mm, del estudio socioeconómico, de derechos, ¿no?, del ámbito afectado, y ver si se puede reducir en lo mínimo esa cantidad de población, vivienda a ser reasentada. En ese contexto se ha determinado, pues hay una ley, ¿no?, la ley 21869. Esta ley 21869 establece la prioridad nacional para poder trasladar poblaciones que se encuentran en zonas de muy alto riesgo no mitigable.
está a cargo de las provincias. Como vemos que en el territorio también hay competencias compartidas en lo que significa el traslado de un asentamiento poblacional. Como ya lo mencionas, hay edificaciones, puede haber infraestructura pública expuesta, educación, salud, otras, ¿no? Otras infraestructuras. Todo eso hay que cartografiarlo, hay que valorarlo, hay que desarrollar todo el análisis, el estudio técnico, ¿no? Que sustente el reasentamiento poblacional. Entonces hay toda una situación compleja a desarrollar, como ya creo que habíamos hablado en el proceso de reconstrucción. El Estado asume una responsabilidad, ¿no? Que es la de proteger a la población. Y en ese sentido, en el marco de la 29869, incentiva a la población a que salga de esas zonas de muy alto riesgo no mitigable a través de una solución de vivienda y un acompañamiento para que se pueda restablecer su desarrollo en un periodo corto, ¿no? Pero aquí se requiere todo un conjunto de actores que actúen de manera coordinada, articulada, y pues acompañen a la población, ¿no? Acompañen en este proceso. En ese sentido, ese acompañamiento que se le tiene que dar a la población, pues va a significar pues un sinnúmero de informes, ¿no? Necesitamos 2 informes de evaluación de riesgo, uno de la zona afectada, uno de la probable zona a donde vamos a llevar a esa población. Tenemos que identificar una solución de traslado. Lo posible tiene que ser lo más cerca de la zona, que no genere, pues, vamos a decir, disrupciones a su proceso de desarrollo. El estudio técnico para la solución, para la habilitación urbana del reasentamiento, tiene que ir en el marco del acondicionamiento territorial. Se hará la evaluación de riesgo respectiva, se incorporarán las medidas de control del riesgo y todo un estudio socioeconómico de la población, a qué se dedica, ¿no? Porque si tenemos ahí, pues, que su trabajo está cerca de la zona de riesgo y si lo mueves, ¿no? Como en algunos casos se pretendió hacer, llevarlos más allá del lugar donde estaban, no funciona la solución. En el caso de Chosica, le ofrecieron, pues, llevarlos a Coyique, ¿no? A un conjunto habitacional que se estaba desarrollando en Coyique. Pero de Chosica a Coyique, pues, hay una distancia muy amplia y toda esa conceptualización de desarrollo que tenía en este caso la población no era posible y quedó en fracaso el proceso, ¿no? Adelante, adelante Daniel. Ingeniero, buenas noches. Ingeniero, mire, acerca dos puntos sobre el tema de las capas. Muchas de estas capas que mencionó, de los cuales se pueden extraer la información, se pueden extraer también de Geoplan, si no me equivoco, si mal no me equivoco. ¿Correcto? Claro, en Geoplan tenemos información ya de estudios hechos por vivienda, ¿no? Ya. Y lo otro, el tema de movilizar la población en Ica, hemos pasado, por ejemplo, un caso cuando hubo la inundación del año 98, se Ya, movilizó una población al sector de la Tierra Prometida, que es la parte desértica que queda en la zona este de la ciudad, camino a la carretera al mar que se está haciendo ahora. Eso fue en el año 98 y recién este año 2022 acaba de aprobarse el proyecto para agua y desagüe para esa zona, donde se han ya instalado cerca de 16 asociaciones de vivienda, de gente que ha estado llegando a colocarse o invadiendo sectores desérticos de la ciudad. Entonces, a veces lo que se plantea o lo que usted nos plantea hacer aparentemente suena bien, pero en la práctica no ocurre eso, lamentablemente. Mire, han pasado una brecha de casi 24 desde que ha sido movilizada esa población. Y recién este año se está haciendo la pista, el asfaltado, y recién acaban de aprobar el proyecto para el agua y desagüe que se va a iniciar el próximo año todavía. claro, Es, comprendemos, ¿no? Comprendemos el proceso, ¿no? El año 98 no estaba vigente la ley 29869, ¿no? Entonces la ley 29869 es del año 2012, ¿no? Y regulada el 2013. Entonces el año 98 no existía el SINAGER, existía el SINADESI, ¿no? Entonces hay una diferencia de los sistemas también de gestión de riesgos y el SINADESI que mayormente pues era gestión de desastre, ¿no?
Entonces la mirada era, pues, la reubicación consistía en entregarte un terreno y no se sabía cuándo íbamos a establecer en este caso, la habilitación urbana, ¿no? Así como esa experiencia tenemos en Tacna también, el caso de el proyecto integral Pampas de Viñani, ¿no? Del año 2001. Esa reubicación de todo Ciudad Nueva, que fue prácticamente afectada por el sismo de 2001. Esa reubicación pues nunca se dio, ¿no? Y así hay muchos centros poblados que iniciaron todo un proceso de traslado, en el marco de la reubicación se denominaba en esos entonces. No había una solución integrada como hay ahora, por eso que la 29869, en su artículo 6º, habla de las garantías del reasentamiento. Esta es una solución ya, vamos a llamarle, una solución que va en última instancia, ¿no? Cuando ya no se puede hacer ningún tipo de intervención para reducir el riesgo de esa zona. Entonces, eso es en tema correctivo. En el tema correctivo, si no podemos reducir el riesgo y la población está pues en una situación susceptible de sufrir el impacto de un desastre o ya sufrió el impacto de un desastre, y que ese fenómeno pues ya haya sido evaluado, que iba a suceder, porque también por la exposición en la que se encuentran ellos en la quebrada o en la llanura de inundación, van a ser pues constantemente o de manera recurrente afectados. Entonces hay que hacer un análisis. El problema no es el sistema, el problema es la implementación de estos mecanismos. Entonces, el problema no son las normas, el problema somos quienes estamos trabajando en el marco de estos contextos. Entonces, ese compromiso de coordinación, articulación, de poder definir áreas adecuadas para poder construir desarrollo con asignación de zonificación, es una competencia de los gobiernos locales, en las cuales algunos de nosotros trabajamos. Y somos responsables de poder dirigir esos equipos. Entonces, eso es el problema, ¿no? Otro de los problemas, en este caso ya ajenos a la gestión, son también otros problemas externos, ¿no? Esa débil institucionalidad que tenemos de los gobiernos locales ha sido cubierta por los traficantes de terreno, que tienen una mejor logística, que conocen mejor el territorio, ¿no? Invierten en identificar quiénes son los propietarios, manejan mejor la cartografía, ¿no? Manejan mejor el conocimiento de derechos y lotizan esos terrenos. Pero no son pues cualquier narcotraficante o, perdón, traficante de terrenos, sino son profesionales que han dejado pues el lado ético de la profesión y están dedicados a este tema, ¿no? Son pues especialistas que conocen el territorio, saben de dónde sacar la información, saben de dónde extraer esta geodata importante y conocen el territorio. Y muchas veces ese nivel de conocimiento no lo tiene el gobierno local. Y por ello, pues los datos que estamos dando a conocer preliminarmente de cómo ha ido avanzando la cartografía, desde la elaboración de cartografía a mano, ¿no? A través de los estilógrafos, de la regla T, de las escuadras, de los tableros de dibujo, ¿no? De ir plasmando estos datos en papel, mantequilla, Canson y luego en una plancha definitiva, que luego fue dándose pues procesamientos ya más tecnificados a través de diferentes tipos de datos. Hoy ya los tenemos en geodata, ¿no? En sistemas de información, en diferentes sistemas de información, en diferentes plataformas, ¿no? Que en ese sentido vamos a también detallar, ¿no? En una presentación y vamos a poder acceder a diferentes datos. Entonces, lo que necesitamos es poder articular ese conocimiento del territorio a través de la geodata, de la geoinformación, para poder desarrollar diagnóstico. Si vamos a desarrollar diagnóstico para la gestión de riesgo de desastres, tiene que ser también en prospectiva. Antes de que se construya desarrollo, planificar, en este caso, qué cosa vamos a exponer, ¿no? Lo que venimos viendo en diferentes ámbitos territoriales. Hay zonas que se están ya consolidando, por ejemplo, toda la zona hacia el sur,
Cañete, Ica, ¿no? Entonces vemos que se está conurbando, ¿no? Por el tema de la carretera, ¿no? Hay nuevas habilitaciones urbanas que se están dando, prácticamente ocupando algunas quebradas. En la cuenca baja se están estableciendo las habilitaciones urbanas, pero la configuración de esta quebrada tiene que ser tomada en cuenta para ese diseño de planeamiento, ¿no? Entonces, de esa manera hay que ir trabajando, ¿no? Y la información nos va a permitir tener ese conocimiento. Y eso es uno de los temas que casi no se desarrolla mucho. Los gobiernos locales a través del área de catastro tienen pues ese encargo, ¿no? De poder consolidar, en principio, el catastro urbano. Inicialmente para generar renta a través del catastro fiscal y también como una herramienta de planificación vinculada a la zona urbana con el catastro rural, poder hacer ese planeamiento continuo de ir asignando zonificación a estas parcelas que están circundando la urbe o circundando la zona consolidada del distrito. Entonces, esto es un proceso de planificación que no lo hacemos, ¿no? Que a veces escapa también de las capacidades instaladas en el gobierno local, ¿no? Y que lo asume a veces la provincial a través de su órgano de planificación y aprueba pues la zonificación de parte, ¿no? A pedido de parte, cuando ya se ha desarrollado en este caso, el diseño en el territorio. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Eso es un poco lo que queremos un poco revocar desde esta mirada de la gestión del riesgo de desastres. Por eso siempre redundo, ¿no? La gestión del riesgo no es gestionar el desastre, sino el riesgo de desastres, o sea, ese riesgo que se puede crear cuando construimos sin planificación, cuando construimos desarrollo sin tomar en cuenta que estamos asentándonos en una zona de faja marginal, de llanura de inundación, en una zona de quebrada, de alta pendiente, donde podemos tener fenomenología de caída de rocas, deslizamientos u otros tipos de fenómenos que podrían afectar nuestra inversión de desarrollo. Ustedes recuerdan a Evangelina, ¿no? Del año 2017, el Niño Costero, prácticamente con vacas, chanchos, todo lo que venía arrastrado por el flujo de lodos. En Punta Negra creo que fue el evento, de la parte alta de la quebrada de la naciente por Olleros, más o menos que pertenece a la provincia de Guarochirí. Ahí hubo una lluvia fuerte y pues esto tiene que ser pues derivado a la zona de depósito que es el mar. Y en todo el cauce de la quebrada teníamos asentamientos pecuarios, granjas y un sinnúmero de poblaciones que estaban construyendo desarrollo. Y vimos a Evangelina levantándose del lodo. Y ella dijo que va a volver a la zona porque es capaz hasta de morir porque no tiene dónde vivir. Entonces, esas realidades es la que nos tiene que llamar a la reflexión, ¿no? ¿Quién permitió que se establezcan ahí? Ellos se establecen y empiezan a construir desarrollo y no hay acompañamiento en este caso, de los gobiernos locales. No hay acompañamiento de nosotros como profesionales. Entonces, el tema de gestión de riesgos es eso, ¿no? Nosotros tenemos que tener esa sensibilidad de poder acompañar a través de estrategias, ¿no? También la población tiene que tomar conciencia de que no puede construir desarrollo sola, ¿no? Sin tener la orientación técnica, sin tomar conocimiento de las normas y poder lograr un punto medio en que le permita construir desarrollo con seguridad. Y esa es la complejidad, ¿no? Por eso es interesante este tema, por eso se llama gestión del riesgo. Si solamente fuera, pues, dar una norma y que la norma regule, eh, no estaríamos conversando de un tema de que tenemos que gestionar el riesgo. Aquí hay que conversar diferentes unidades operativas, diferentes profesionales, ponernos de acuerdo. En algunas cosas no estaremos de acuerdo, pero hay que concordar en alguna cosa, en un punto que vaya a impulsar el desarrollo, porque no es el fin último nuestro, es proteger a la población y que ese desarrollo sea sostenible. Ese es el encargo que tenemos y que hemos asumido porque hemos iniciado acciones en este campo de la GRD. Al menos eso nos impulsa
a seguir avanzando en esta temática, ¿no? A través de las diferentes metodologías, a través de poder conocer de los dispositivos y hacerlos pues realidad en territorio, a través de inversiones. Y eso es un tema de gestión, poder conversar con los formuladores de proyecto, y esto es un tema muy, muy complejo, ¿no? Que a veces desanima a muchos, pero también anima a muchos de ustedes que están hoy en este curso. Y eso es parte de lo que vamos a ir desarrollando, ¿no? No sé si hay alguna duda más. Ingeniero, Adelante, John. una acotación. Lo que usted dijo sobre los traficantes de terrenos, es cierto. O sea, yo pienso que ese es el principal problema que quizás en muchas de las instituciones locales se suscitan, ¿no? Pero yo digo, ¿no? Lo siguiente, si ustedes como centro tienen ya los lineamientos técnicos, ¿no? De la cartografía, mi pregunta es si hay una ley de ordenamiento territorial, ¿no? Yo pienso que si eso se implementa o se masifica, yo pienso que quizás hay un respeto porque lamentablemente los traficantes de terrenos son allegados justamente de los que están en la municipalidad y así funciona este sistema, lamentablemente es así. Y lo otro es sobre el tema de las brigadas, ¿no? Las brigadas comunitarias, que también podrían aportar de alguna manera en la prevención de la población. Sería necesario porque los eventos sucedidos, por ejemplo, en Chosica, Orochirí, en el interior del país, por ejemplo, las zonas donde que llueve, ¿no? La selva, por ejemplo, muestra que hay una baja conocimiento en el tema de gestión de riesgo en la población, no hay una preparación de vida. No sé si eso sería una política pública que se puede implementar o, o cómo se debería realizar eso al respecto, ¿no? Eso quería saber. Sí, mira, en realidad ya tenemos ya una política de acondicionamiento territorial, ¿no? El tema en el territorio, uno puede ver, hay un sinnúmero de zonificaciones. Lo vamos a ver el día de mañana en algunas aplicaciones que voy a compartir. Voy a compartir pantalla en este momento para ver vamos a dar un preámbulo de lo que vamos a compartir mañana y también hacer algunos tipo prácticas, ¿no? De la información geoespacial. Ya, entonces vamos a ver, voy a un ratito, voy a compartir. Hay información, o sea, y también podemos irla relacionando a diferentes. El tema es que no la utilizan, ¿no? O se necesita pues cierta especialización y conocimiento para poder hacer acceso. Todas las entidades del Estado generan geodata, todas, todas en su conjunto. Los ministerios, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las Fuerzas Armadas, todos generan geodata, todititos. En tema de cartografía nacional está el IGN, ¿no? Instituto Geográfico Nacional, que es el ente rector en cartografía. En el Ministerio de Vivienda hemos hablado del Geoplan, que es una plataforma donde podemos encontrar todos los planes aprobados, pero también hay otros aplicativos donde podemos ver un sinnúmero de datos, de inversiones, etcétera, que se maneja, ¿no? COFOPRI maneja el GeoIACTA, ahora creo que tiene otro nombre, de todo el catastro de formalización que ha desarrollado desde su creación. COFOPRI ha sido designado como el órgano operativo del ente rector en catastro urbano, que es el Ministerio de Vivienda. Igualmente, el Ministerio de Agricultura, como ente rector en catastro rural, tiene sus operadores en catastro con los gobiernos regionales. El gobierno regional es el operador técnico del saneamiento físico-legal del catastro rural. En los ámbitos rurales tenemos áreas naturales protegidas que maneja el CERNAM, el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas,
órgano adscrito en este caso a MINAM, ¿no? Igualmente CERFOR maneja ecosistemas frágiles, que es un órgano técnico que también está vinculado a agricultura. Ahí vamos a poder ir viendo cómo todos los sectores generan datos. Agricultura no solamente genera catastro rural, sino también tiene todas las, vamos a decir, la data de ecosistemas frágiles, infraestructura hidráulica, otros datos de cédula agraria. A través del ANA maneja las unidades hidrográficas, las triples As, las ALAS, ¿no? Toda una cartografía importante, fajas marginales, tiene un sistema nacional integrado de gestión de recursos hídricos, que también es ente rector, el ANA, de este sistema funcional, y tiene pues esa concordancia con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. ANA también es rector, la PCM es rector, entonces se puede conversar de rector a rector. El Ministerio de Vivienda, como ente rector de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, también tiene que conversar con el ente rector de la Política Nacional de GRD, ¿no? Igualmente MIDIS, la política social, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos que identificar competencias, tenemos que identificar concordancias, ¿no? Dentro de la gestión de riesgo de desastres, los entes técnicos científicos que nos proporcionan datos de fenomenología, CENAMI, IGN, ANA también es, aparte de ser ente rector en tema de gestión de recursos hídricos, manejo de cuencas, también es ente técnico científico que brinda información de temas de fajas marginales, etc. El IGP, COFOPRI, ¿no? COFOPRI como ente técnico en catastro, porque maneja la Secretaría Técnica en este caso, del Sistema Nacional Integrado de Catastro, todavía maneja la Secretaría Técnica, y por ello la encargatura de poder levantar el catastro de daños en situaciones de emergencia, y también coadyuvar a hacer un levantamiento de catastro de vulnerabilidad o de elementos expuestos en situaciones de, vamos a llamar, intervenciones de nivel 4 o nivel 5. ¿No? Para el caso de Lubinas, para el caso de Sismo de Paruro, para algunos casos muy particulares, ha contribuido al levantamiento de información en mesas técnicas, ¿no? Con que en este caso diversos actores, ¿no? Entre entes técnicos científicos, organismos del Estado y sociedad civil, han intervenido para poder lograr un producto, una evaluación de riesgo de un ámbito amplio y complejo, ¿no? El Sistema Nacional de Gestión Ambiental, que lo maneja MINAM, tiene también pues su Sistema Nacional de Gestión Ambiental Regional, ¿no? La Dirección de Hidrografía y Navegación, que también está adscrito a la Marina de Guerra, como parte de las Fuerzas Armadas, tiene todo un tema de información. Manejan sensores remotos, que te permiten pues hacer análisis de información mucho más a detalle. Les comentaba en la presentación que la cartografía nace en el sentido de poder, se desarrolla más cuando pues hay todo un proceso de poder enfrentar a un rival en las guerras, ¿no? Todo el sistema de información que hoy manejamos, toda esa data, esa geodata que manejamos hoy, ha nacido de las instituciones de las Fuerzas Armadas, el ARVIU, el ARINFO, el ARGIS, todos los formatos GIS de información geolocalizada, nace de la ingeniería militar. El Instituto Geográfico antes se llamaba IGM, ¿no? Instituto Geográfico Militar. Y no es coincidencia, ¿no? Que en los diferentes países el órgano rector en cartografía nacional sean los IGNs, ¿no? O los IGMs, Institutos Geográficos Militares. Entonces, para poder hacer reconocimiento de campo, iba pues un cartógrafo militar con un ingeniero militar dibujando los mapas, ¿no? Tenía que tener todo un conocimiento de cartografía, de mapas, en este caso, de señales, de conocimiento de algunos datos geográficos para poder operar tácticamente, ¿no? Y hoy lo estamos usando en el desarrollo.
no para destruirnos, sino para poder construir desarrollo. Entonces, esas plataformas están a disposición. De todos los ministerios, hay muchos que todos tienen casi plataformas. La PSM, a través de su Dirección General de Programas y Presupuestos, la DGPPP, que maneja el Invierte, tiene una plataforma muy similar al SIGRID para hacer seguimiento a las inversiones. Igual el OCE, ¿no? El OCE tiene un seguimiento a través de una plataforma que permite, en este caso, registrar los avances de los proyectos. Y hay imágenes, hay algunos datos importantes, ¿no? De cómo se va avanzando en la obra. Y a veces sorprende cómo es posible que las obras puedan fallar si hay información que se está colocando o es que nadie hace seguimiento a esas plataformas, ¿no? Los gobiernos regionales, como les mencionaba, tiene pues el sistema del SIAR, ¿no? El Sistema de Información Ambiental Regional. También están asociados al SIGRID, están asociados al catastro, en este caso, rural, ¿no? Para formalización de los predios, están relacionados a la cartografía censal agraria para el Censo Nacional Agropecuario, están vinculados a la plataforma del ANA para gestión integral de los recursos hídricos a través de proyectos especiales, Pasto Grande, Majes, Poechos, Tinajones, otros proyectos especiales, proyecto binacional, ¿no? Gobiernos locales a través de su catastro multipropósito, vinculados al sistema de registro de propiedad, vinculados al sistema de administración financiera SIAF, con fines de catastro de tributación, para también establecer los aranceles de valorización, para poder articular los proyectos y obras privadas de redes de agua, desagüe, en este caso de redes de informáticas, ¿no? En este caso de telecomunicaciones, actualmente las redes de gas, articular los sistemas viales, todo un tema, ¿no? Que si hacemos ese cruce de información y nos sentamos a dialogar en esos términos los profesionales, podemos lograr dar algunas propuestas de solución, ¿no? No trabajar como islas, ¿no? De manera aislada. Entonces, a simple vista, ¿no? Son generadores de información especial en el marco de sus competencias. El INGEME tiene todo un repositorio de información, el GeoCanmin, ¿no? Un repositorio de cartografía geológica, de geomorfología, de hidrogeología, de algunos datos vinculados a su competencia. El Ministerio de la Producción tiene todo vamos a decir, una base de datos de catastro acuícola. No todas las zonas de producción acuícola, piscigranjas, etcétera, tienen un catastro que tiene que ser, pues, vinculado, ¿no? Si hablamos del tema forestal, también hay catastros forestales, ¿no? A través de, en este caso, de CERFOR, las ATFs hacen todo un trabajo interesante de seguimiento a este tema, ¿no? Y el manejo de la biodiversidad, etcétera, los ecosistemas frágiles, que están relacionadas a la ZE, ¿no? La ZE, pues, nace con esa mirada de ordenamiento territorial. El año 2017 hubo un cambio de normas, le otorgaron a la PCM la rectoría en tema de ordenamiento territorial. Ha postulado una política nacional para el ordenamiento territorial, ¿no? Está en consulta. No obstante, también hay que señalar que quien tiene competencias en ordenamiento territorial ambiental es MINAM, en el marco de sus competencias establecidas en su ley orgánica de creación. Ahí nace pues la ZE en los años 80, 90, ¿no? Con la creación de CONAM, se va institucionalizando el enfoque de gestión ambiental, de ordenamiento territorial, de explotación de recursos de manera racional, porque ya veíamos algunos desastres ambientales, entre comillas, por la depredación de recursos, etcétera, ¿no? Y estos pues vinculados a los fenómenos naturales pues se ven exacerbados en mayor amplitud. Entonces, toda esa temática
que le estamos poniendo nombres y apellidos, es gestión del desarrollo. Y a donde le estamos poniendo también esa mirada especial de evitar que se den estos fenómenos. Evitar que los desastres generen impactos. Y pues hay competencias, ¿no? La sociedad civil, organismos internacionales a través de la cooperación, las universidades a través de lo que es la inversión, ¿no? En investigación, ¿no? Todas las inversiones que hacen las universidades para la investigación científica a través de estudios especializados, tesis, estudios de investigación de posgrado, de grados de doctor, etcétera, o de, en este caso, de hacer pasantías, ¿no? En otras universidades internacionales, va a generar conocimiento, ¿no? Entonces necesitamos impulsar eso y articular en función a las políticas de desarrollo. Hoy todavía está un poco dispersa la información, ¿no? El SIGRI trata de articular alguna información relacionada al riesgo, pero cuando uno desarrolla y hace ese análisis de los datos, se va a dar cuenta que hay mucha información más que se puede relacionar. Pero no, para no caer en esa abundancia de datos y no puedas manejarlos, hay que tener también este criterio de concordancia de información, ¿no? Que nos permita, en este caso, sustentar algunas evaluaciones de riesgo, ¿no? Para que, y zonificarlas, ¿no? Y ir recuperando espacios en el territorio y la institucionalidad sobre todo, ¿no? Y poder, en este caso, pues, estar conversando ya temáticas de ordenamiento, ¿no? Que sí se puede lograr, ¿no? Yo creo que hay experiencias que sí han logrado, pues, lograr institucionalizar a la autoridad y puede gestionar el territorio. Vamos a tener siempre problemas vinculados a tráfico de terrenos, siempre van a haber esos temas, y por eso, pues, el dinamismo que hay que tener en este manejo de información, ¿no? Pues aquí podemos ver, ¿no? Fuentes de información. Ministerio de Salud también tiene su base de datos, ¿no? La DIRESA, las direcciones regionales de salud, las DIGESAS, Dirección General de Salud Ambiental, tienen plataformas de información. Minedu, ¿no? A través de su SCALE, ¿no? De su plataforma de identificación de infraestructura educativa, ingresas a la plataforma y puedes obtener una ficha de la característica de esa infraestructura. ¿Qué colegios funcionan? Hay códigos especiales, ¿no? Para cada colegio tienen un código y a través de esos códigos se administra datos, ¿no? Senami tiene una infraestructura de datos de información, de toda la información que utiliza, de todos los sensores que utiliza, de algunos productos que comparte a través de las redes para poder contribuir en este caso, al desarrollo, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que ir avanzando para ya aplicar los datos. Entonces, lo que se viene trabajando es la GeoIDEP, ¿no? De hace muchos años, esta ha sido asumida, esta administración de la GeoIDEP o de la infraestructura de datos espaciales, ha asumido ahorita el IGN en su administración. Ahí vamos a poder ver, pues, que ya está recuperando la institucionalidad, porque la GeoIDEP nace desde la mirada del Sistema Nacional Integrado de Catastro, ¿no? Y que es impulsada también por el tema de gobierno abierto o del e-gobierno o gobierno electrónico a través de lo que era antes la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico, la ONGEI, ahora Secretaría Técnica de Gobierno Abierto, ¿no? Entonces hay todo un tema de que también ha habido cambios administrativos en denominaciones, etcétera, que también amerita, pues, en este caso, tener en cuenta en el manejo de datos, ¿no? Y de esa manera iremos avanzando. Aquí vamos a ver geoportales, ¿no? Estos geoportales, por cada entidad, nos van a dar información. Los geoservidores. Acá estamos hablando geo, ¿no? O sea, de información geográfica. Y un portal geográfico, ¿no? De datos geográficos, ¿no? Como el tema de la GeoIDEP, ¿no? Aquí vamos a cliquear para ver si se abre.
y para que ustedes puedan ver el GeoIDEP. A ver. Entonces, la GeoIDEP, ahí te muestra todas las plataformas que se puedan presentar en el sistema, ¿no? Infraestructura de datos espaciales del Perú, ¿no? Acá puedes consultar mapas, ¿no? Y vamos a ir, ¿no? Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, así se denomina ahora lo que era antes lo que era el AUNGEI, ¿no? ¿Quiénes participan? Todas las entidades del Estado, ¿no? INDECI, Energía y Minas, Transportes, diferentes usuarios, está CENEPRED, etcétera, ¿no? Y de esa manera vamos a ir, ¿no? Identificando datos. Aquí está el visor de mapas. Entonces, estos geoportales tienen datos que van a permitir, pues, tener conocimiento del territorio. Esta es la Plataforma Nacional de Datos Georreferenciados GeoPerú. Y aquí vamos a ver qué capas comparten, ¿no? Con cartografía, infraestructura, de pobreza, actividades y proyectos, sectores del gobierno nacional, programas sociales, salud, educación, económico, trabajo, financiero, agrario, turismo, y podemos ir viendo, ¿no? Conflictos sociales, cultural, ambiental, institucional, discapacidad, miren todas las plataformas, algunos geoservicios, COVID-19, Sistema Nacional de Minería y Petróleo, gobiernos locales, riesgos. Entonces, si cliqueamos en riesgos, acá tenemos a metales pesados, heladas y friajes, ¿no? Ya son servicios que están siendo compartidos, ¿no? Lluvias, la susceptibilidad de lluvias, inundaciones por lluvias fuertes, se activa en este caso la pestaña y podemos ver el mapa, ¿no? Mapas trabajados conjuntamente CENAMI, CENEPRED, ¿no? Y se pueden ver algunos datos, ¿no? Loreto, acá hay un reporte. Por ejemplo, ¿no? Acá vamos a ver variables socioeconómicas. Ahí están las variables del escenario. Instituto Nacional de Informática con, ¿no? Variables socioeconómicas. Entonces, si uno quiere bajar los datos, aquí vas a exportar a Excel, ¿no? Entonces, tienes toda la información y acá lo puedes bajar a Excel, ¿no? Aquí te lleva para que descargues. Ahí está, la consulta por departamento, hoja de cálculo Excel, lo puedes guardar. Pues de esa manera uno va viendo datos, ¿no? Variables, indicadores, ¿no? Entonces es importante que se pueda navegar, ¿no? Para conocer los datos que están siendo, en este caso, publicados, necesidades básicas insatisfechas, población por tipo de necesidades, pero esto está a nivel de departamento, ¿no? Nosotros necesitamos de repente a nivel de distrito, un poco más detallado, y esta es información solamente alfanumérica. Nosotros la necesitamos vinculada a cartografía, a polígono de manzana, etcétera, ¿no? Proyección de datos por género, proyección de población por años quinquenales. Cuando queramos hacer algunos escenarios gruesos de nivel departamental, de nivel provincial, nos pueden servir, ¿no? Pero acá tenemos a nivel de departamento, ¿no? Datos de ubicación, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera uno puede acceder a las plataformas, ¿no? Eso viendo solamente un dato, ¿no? Y podemos seguir analizando, ¿no? Aquí podemos seguir analizando. Hemos visto Loreto, vamos acá a Puno, igual, ¿no? Tiene su propio reporte. Y podemos activar otras fuentes, ¿no? Esas lluvias, inundaciones asociadas a evento niño. Ahí se va a pintar otro tipo de mapa. Y seguramente, miren, por evento niño, las zonas más críticas están acá en el norte, ¿no? Entre Piura, Tumbes, Lambayeque. El reporte de Piura, aquí salen datos de a Piura 2017, variables socioeconómicas a nivel departamental, ¿no? Variables socioeconómicas a nivel departamental 2007, censo 2007, censo 2017. ¿Quieres ampliar? Ahí están los datos. Entonces, estas estadísticas van a servir para poder plantearnos
algunos escenarios, ¿no? Sobre estos escenarios gruesos, porque son escenarios a escala macro, ¿no? Y si nosotros queremos irnos a un nivel de detalle, con estos escenarios macro podemos un poco orientar mejor el estudio. Heladas y friaje, agricultura, dicen. Heladas y friaje, sector agricultura, agrícola, ahí está. Entonces hay algunos escenarios importantes, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Apurímac, Aymaray, Cotarusi, aquí tenemos el reporte. Entonces ese reporte nos va a ayudar pues a poder manejar esos datos. Entonces de esa manera vamos a poder ir conociendo más información, ¿no? A través de la geodata. Mira, solamente hemos entrado a un link. Y acá hay más datos todavía incluso, ¿no? Entonces cada plataforma tiene su propia data, ¿no? Vamos a subir acá arriba. Hemos entrado solamente a temas de riesgo. Lo vamos a cerrar. Vamos a ver otro indicador, un indicador institucional, ¿no? Telecentros, mira, complejos deportivos del IPD y comisarías PNP. Ahí estamos. Entonces, uno puede ver, ¿no? Acá está la comisaría de Tapairigua. Tapairigua tiene 1900 habitantes. Acá hay datos de reporte. De Apurímac seguro va a salir todos los datos, ¿no? Acá está Apurímac y acá saldrán sus datos para poder sustentar el reporte y sobre eso hacer toda una caracterización importante. Y hay más capas, ¿no? Que uno puede ir analizando. Cartografía básica, ¿no? Límite departamental, límite provincial, límite distrital, centros poblados, población dispersa. Mira, a ver, centros poblados y población dispersa. Vamos a ver. A ver. Aquí vamos a seleccionar uno de estos. Apurímac, Aymaráes. Acá están los Chapimarca, Tapairigua. Y aquí salen todas las, a ver qué más tenemos acá. Población dispersa, mira. Ver reporte. Y acá saldrá, ¿no? Descarga de datos. Dice. Departamento, provincia y la consulta. Datos de hogares. Datos de vivienda. Datos de población. Datos generales. Entonces, todo esto se puede descargar. Y acá dice, ¿no? ¿Cómo quieres descargar? ¿A nivel de departamento o a nivel de consulta? Entonces pones consulta y te bajas la información, ¿no? Aquí está. La consulta de centros poblados. Entonces, cada plataforma tiene su atributo importante, ¿no? Que puedes usar. Programas sociales, ¿no? Salud, postas de salud. Vamos a apagar todo lo que son centros poblados para poder visibilizar los otros atributos. En salud, a ver qué cosa tiene. Parece que acá está. Hospitales, institutos, centros de salud. Ahí podemos ver, ¿no? Nombre de la comisaría. Comisaría si está activo, lo vamos a apagar. A ver, acá abajo está. Todo esto lo apagamos. Y puedes hacer otra consulta, ¿no? Ya está, ¿no? Centro de salud, Casinchigua. Y acá puedes ver el reporte. Establecimiento de salud. Imágenes del establecimiento. Está la fotografía del puesto de salud, ¿no? Ahí están sus coordenadas, altitud, a dónde pertenece, de qué fecha fue la toma de la fotografía. Acá, pues, acá se descargan los datos que quieres, establecimiento de salud, ¿no? De lo que estás haciendo la consulta. Ahí están todos los datos, ¿no? Mira, a ver. Entonces es importante, ¿no? Pero estos datos también lo vas a encontrar, pues, en el mismo portal del Ministerio de Salud. Entonces, es importante que podamos ir, en este caso, viendo la información. A través de este portal GeoIDEP se articula toda la información existente.
pero de manera general, ¿no? Perdón. Y de manera más precisa en GRD está pues el SIMPAD y el SIGRI, ¿no? El SIMPAD de todo lo que es emergencias y lo que es SIGRIT, toda la información de caracterización de peligros, algunos escenarios, ¿no? Datos técnicos científicos, articula las diferentes plataformas, la de IGM, la de ANA, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera mañana vamos un poquito a darle más énfasis también a estos datos. El preámbulo de la geodata, de cómo se ha venido dando el desarrollo, es para ponernos en contexto, ¿no? Seguramente muchos son jóvenes, nunca han visto pues que los planos se hacían con estilógrafos, con su regla T, ¿no? Su tubo de planos a la universidad, ¿no? Ahora llevan en una memoria USB llevan todo, ¿no? Y en su laptop está todo el software de elaboración de cartografía, ¿no? Diferente AutoCAD, el ARINFO, MAVINFO, diferentes sistemas de procesamiento de datos, ¿no? Para digitalizar, en este caso, cartografía, ¿no? Hoy usamos más software y ahí pues se puede trabajar más rápido, ¿no? Acelera el proceso. Bien, entonces, y hasta aquí quedamos hoy. Mañana vamos a continuar dialogando. Si no hay muchas preguntas, ¿no? Espero haber generado esa inquietud en ustedes de poder seguir un poco investigando más en la temática. Es parte de lo que se quiere en estos cursos, incentivar, no toda la enseñanza se puede dar a veces, ¿no? Porque es amplio el tema, pero generarles esa inquietud y bueno, seguiremos compartiendo con ustedes algunos temas en cualquier momento, ¿no? Mañana nos encontramos para continuar este módulo y cerrarlo. Creo que también van a tener una pequeña evaluación para poder recoger cómo es que han venido captando los datos. Bien, entonces, en ese sentido, estaríamos viéndonos el día de mañana y que tengan buenas noches si es que no hay ninguna pregunta. Muchas Gracias, gracias, doctor. ponente. Gracias, doctor. Muy bien, entonces nos estamos viendo el día de mañana y buenas noches. Buenas Permiso con noches. ustedes.